recuerdo que inclusive, lo voy a decir aquí, yo sé que esto lo van a ver muchos pastores y todo, pero es bueno decirlo. En una ocasión que corrí para supervisor dentro del pastorado. Dios me los bendiga a todos, esperando que estén todos bien. Este es un nuevo episodio de su podcast Conexión Vida, experiencia, testimonios y más. El día de hoy estamos felices porque tenemos dos invitados muy especiales, a los dos los cuales queremos mucho y son bien parecidos. Bueno, aquí está nuestro pastor James Corrales, senior, y también está nuestro hermano James Corrales, los cuales estamos muy agradecidos el día de hoy de poder tenerlos. Y obviamente también hay una conversación muy interesante que se puede dar el día de hoy. Así que Dios me los bendiga. ¿Cómo están, pastor? ¿Cómo está, pastor? Amén, James. amén. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano Abraham. Es un gusto estar por aquí, pues visitando el podcast de Dover. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano Abraham. Y para todos los que estén viendo, un saludo especial. Amén. Bueno, mis hermanos, y vamos a comenzar. Yo creo que vamos a aprovechar el tiempo que tenemos el día de hoy y quisiera hablar de... Siempre se nos van dando muchos temas, pero el día de hoy creo que va a ser bien natural, porque creo que vamos a dejar que... Vamos a como compartir nuestros pensamientos, aunque con nosotros, con James, somos más contemporáneos, Ya. pero vamos a ver cómo se va dando esto de la conversa el día de hoy. Quisiera comenzar con esta pregunta. Yo sé que ambos tienen una experiencia ya en el ministerio y siempre no es fácil lidiar con los caracteres de los hermanos y todas las situaciones que puedan llevar. Pero ¿cómo creen que es como cuando un pastor está comenzando, a veces en el ministerio, el comenzar a ser de pronto un pastor, aprender a tomar decisiones neutras para el bien de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia? ¿Cómo es eso? Siempre va a pasar que no van a haber personas que se van a conectar más fácil con nosotros, otros de pronto un poquito más difíciles. Pero ¿cómo hace el pastor para comenzar a crear eso entre la hermandad, buscar el bien de la iglesia? Bueno, sí, una vez más, un saludo para todos. Les saluda Pastor James. Tengo por la gracia del Señor la oportunidad de pastorear la hermosa congregación de Home Church allá en Cypress, Texas, al noroeste de Houston, y una bendición estar aquí con ustedes, hermano Abraham, con mi padre, el pastor aquí de Laipool en Dover, y también el equipo de producción aquí de este podcast tan especial. Creo que la pregunta es muy importante, ¿no? Y creo también que nos damos cuenta de que la necesidad es la misma a nivel mundial y también podríamos decir nosotros a través de los tiempos, pero siempre vemos también una necesidad muy específica dependiendo la región del país, del mundo, inclusive dentro de un mismo estado. Y sí creo que con relación a los obreros nuevos, a los pastores que se van añadiendo, siempre hay sus retos, pero yo creo que una de las maneras que nosotros nos acercamos, enfrentamos más bien esos retos, those challenges, if you will, es por medio de lo que es la intimidad con Dios. And I don't want to be hyper spiritual, no quiero espiritualizar todo de una, pero es que la realidad es de que el ministro debe de vivir cerca de Dios, en intimidad con Dios, y la palabra dice, ¿no?, de que Él es quien pone corazón de pastor, Él es quien pone esa carga, y como se ha dicho antes, el cargo puede venir, puede llegar, puede irse, pero la carga permanece. Entonces, empezando por ahí, yo creo que hay algo muy especial, que uno se puede acercar al Señor de todo corazón, con un corazón genuino, y decirle: Señor, yo no puedo, no sé, pero yo sé que tú eres el Dios de infinita sabiduría, de poder. En esa intimidad yo creo que Dios comienza a compartir en secreto cosas muy, muy necesarias. Y hablándolo ya, hermano Abraham, aquí específicamente en este país, que it's like a melting pot, no es en realidad es una combinación de culturas. Uno lidia aquí con el centroamericano, suramericano,
el estadounidense, el canadiense, bueno, de todas culturas, ser sensible a eso y uno saber de que el approach puede ser distinto, pero hay cosas que no cambian, como lo que es el evangelio, que trasciende toda barrera cultural y todo estigma, todo lo que el ser humano muchas veces pone como barrera. Entonces es importante eso. Podría resumir, digámoslo de esta manera, cercanos a Dios, en intimidad con Él, dejando que Él obre en nosotros para darnos de su Espíritu Santo, su sabiduría y obrar con ese pueblo y ser muy conscientes, como el apóstol Pablo lo era, de la cultura que lo rodeaba a él para poder presentar a Cristo. Eso es lo que debemos de anhelar. Pastor, ¿usted cómo lo ve? Como un pastor comienza como a crear un liderazgo, a tratar de a veces ser neutro, no tomar de pronto partido por este hermano me es más agradable, pero sino como un pastor va como aprendiendo a tomar esas decisiones, a liderar bien, confrontar todo eso que a veces puede ser un problema bien difícil de llevar. Sí, bueno, todos, el ser humano, en el proceso tanto de la vida natural como en la vida espiritual, hay un nacimiento, hay un crecimiento, hay un desarrollo y esperando la fidelidad hasta que el Señor venga. Entonces, en ese nacimiento y en ese crecimiento, lógicamente cometen errores. Como decía el pastor James, ahora los pastores nuevos, cuando uno recién sale, todos cometemos errores. Y por ende, pues también la congregación, hermanitos que llegan nuevos, a veces en ese aprendizaje se cometen algunos errores, pero lo importante es no que se quede la persona allí, sino que vaya creciendo, ¿no? Porque entonces, si no se da ese proceso, entonces comenzamos a ver lo que podríamos llamar en el podcast de hoy, hermanos raros. Cristianos raros, ¿no? Cristianos raros. Sí. Entonces, podríamos hablar un poquito de los cristianos raros más adelante, pero sí, lo importante es entrar primero en el área de la espiritualidad. Darme cuenta de que yo como ser humano necesito ser espiritual, necesito buscar el Espíritu Santo, necesito del Señor. Entonces, si yo dejo que el Señor me vaya formando, lo que vamos a encontrar es una bendición, como lo es casi, digamos, el 99, el 95% de la iglesia. De hecho, pues eso es lo que se ha estado realizando y lo que se va cosechando es que la madurez espiritual. Claro, amén. Claro. Mire, yo siempre he pensado una cosa, creo que a cada pastor, quiero aprovechar de pronto compartirlo con ustedes, ya que ustedes obviamente están trabajando en eso, cada pastor tiene como designado o siente un ministerio más fuerte que otro. Hay pastores que, por ejemplo, son muy dados al tema del evangelismo, otros pastores que son muy dados, por ejemplo, al tema que a veces se ve muy lindo, que llegan a una iglesia y también son dados al crecimiento del templo, compran templo, lo arreglan y son de mucha bendición. Otros, por ejemplo, son muy dedicados al área de escuela dominical, niños, y hacer crecer el departamento. ¿Cuál ustedes creerían que es como dijéramos así, el lado fuerte o el lado donde ustedes más trabajan? Y esto, ¿por qué quiero hacer esta pregunta? Porque quiero preguntar, ¿ustedes a veces sienten que el pastor tiene que ir tomando cada una de esas facetas o un pastor, por ejemplo, solamente tiene una línea y esa línea sigue? No, yo creo que la pregunta es muy buena porque precisamente en la búsqueda de la voluntad de Dios, pensando en lo que es el plan de Dios para nuestra vida, yo creo que el siervo se va dando cuenta acerca de esos dones que Dios deposita en él. Y entonces, hablando un poco acerca de un área específica, digámoslo de esa manera, uno se da cuenta de que nuestro propósito aquí es nosotros llevar a cabo los planes de Dios. Eso es lo que nosotros estamos aquí haciendo. Cualquier pastor, evangelista, ministro, inclusive líder o siervo que tal vez dude acerca de lo que tiene que hacer, es muy bueno nosotros centrarnos, ubicarnos bien para saber exactamente cuál es nuestra misión. Y esa misión es, estamos
aquí en este momento, en este capítulo de la iglesia, para llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios. Ahora bien, ¿cómo entonces nosotros nos podemos dar cuenta en qué área específica o tal vez si en mi caso un área más fuerte que otra, en el caso de mi padre que en su trayectoria tan hermosa Dios lo ha usado de diferentes maneras? ¿Cómo me doy cuenta? Yo creo, vuelvo a eso tan importante de lo que es intimar con Dios, pero también la Biblia nos habla acerca del magisterio de la iglesia. Entonces uno mira, por ejemplo, Efesios 4, creo que es el versículo 11, si mal no estoy, que él mismo constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y eso tiene un fin muy específico, que es para la necesaria edificación de su iglesia. Entonces yo creo que así como nos han enseñado el evangelista, si lo podemos ver como los dedos de la mano, que nos han dicho esto, ¿verdad? El evangelista es quien ya es esta posición, digámosle, este dedo de aquí, es el que llega primero. Si un líder de jóvenes, de música o de células, o un obrero, alguien que esté tal vez diciendo, bueno, Señor, quiero ir, I want to go to the next step, next level, quiero que tú me uses para una siguiente parte en este ministerio, o anhela el obispado, pero no está dispuesto a predicar a Jesucristo, predicar ese evangelio, va a ser muy difícil de que esa persona tenga éxito de acuerdo a lo que la palabra dice que es el éxito. Puede ser que tenga éxito de acuerdo a la vara de medir de la sociedad y el mundo, porque la gente hoy en día mide eso por los números, por el glamour y todo, pero en realidad uno se va dando cuenta de los dones que Dios le va dando a uno, es en la intimidad con el Altísimo. Entonces, si el Señor te llamó a ser evangelista, pues entonces predica a Cristo. Si el Señor te ha llamado a pastorear, tú tienes que parecerte a Cristo. Escuchamos muchas veces a cristianos decir, nuestra meta es alcanzar la salvación. Sí, eso es parte de lo que nosotros anhelamos, pero ¿qué hay de aquí hasta el día de su venida o hasta el día que el Señor me llame? Lo que hay es mucho trabajo por hacer. Y dice el Señor que en ese proceso Él nos va transformando a su imagen y semejanza. O sea que mientras que yo adquiero, porque no es de mérito propio, pero adquiero esa corona, tengo que parecerme más a Él. ¿Y eso qué significa? Entonces voy a pensar como Él, voy a caminar como Él, voy a hablar como Él, voy a amar como Él. Entonces somos una iglesia que es transformada a su imagen y semejanza. Y yo creo, hermano Abraham, que en ese proceso uno se va dando cuenta, uy, Señor, me siento tu respaldo en esta área, como lo que decías, un pastor puede llegar y enfocarse en evangelismo, otro pastor llega y construye, ¿verdad? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces sí creo que hay áreas donde el Señor sin duda le dice a uno, vete por aquí, pero para eso hay que tener el oído sensible a lo que el Señor está pidiendo. Hay otras veces donde uno, como decía mi padre, comete errores y uno por allá se va metiendo en temas escatológicos, digámoslo así, o temas que no son malos, que son necesarios, pero que el Señor no te ha llamado a ti específicamente a hablar de eso en ese momento específico. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado con eso y ser sensible, porque si el Señor te está diciendo, hey, esta iglesia necesita es unicidad, o esta iglesia, ahorita el pueblo necesita es ser dadivoso, aprender la mayordomía o hablar acerca del evangelismo, y tú estás por ahí como que tratando de empujar, entonces se mete uno en, como dicen, en camisa de 11 varas y aprende uno si es suficientemente humilde, así sea los golpes, aprende uno, pero es mejor estar cerca del Señor y el Señor te va confirmando, Dios mío, me sentí tu respaldo en esta área, siento que esto es lo que la iglesia necesita, y el Espíritu Santo mostrará el camino a seguir. Amén. Amén. Pastor. Hombre, muy bueno el concepto del hermano James. Yo aprendí de mis pastores y lo he repetido muchísimas veces en muchos lugares y en la iglesia, y es que la iglesia tiene dos propósitos fundamentales. El primero es salvar a los perdidos y el segundo es perfeccionar a los santos. Eso es lo que hace un pastor. Sí, amén. Ayudar a que la gente vaya tomando esa forma. Y hay veces uno se encuentra, porque trabajar con la gente no es fácil. Uno se acuerda de muchas cosas y luego yo oro, porque siempre lo he dicho, a veces en la iglesia uno encuentra 3 clases de hermanos. El que lo quiere,
el que ¿No te quiere? el que no te quiere, ¿Y el peor? el que dice que te quiere. El que dice que te quiere y no te quiere. Claro, porque Es peligroso. ese está peligroso. Y también se encuentra de pronto al cristiano gato, ¿no? El cristiano gato, usted me tiene que preguntar cómo el gato. ¿Cuál es el cristiano gato? El gato, sobre todo en mis países, se desaparece. Si es gata, pues aparece por ahí embarazada. Luego entonces ella viene y la gatita y le pasa la cola a uno. Toda cariñosa. Toda cariñosa, después de que se ha perdido 8 días. Entonces, Pero a pero veces- no la vaya a regañar. Ah, no, porque te aruña. Te aruña. Te aruña. Entonces le llamamos el cristiano gato. Ahora, es algo jocoso, pero ¿qué nos da a entender esto? De que nosotros sí tenemos que madurar. Tenemos que madurar y de la única manera como se madura era como lo está diciendo Pastor James ahora es frente a la palabra. ¿Cómo tomamos nosotros en seriedad la palabra del Señor? Para mí la palabra es lo máximo. Mi esposa me comentaba de algo que estaba oyendo en un programa que fue de damas en estos días y que uno de nuestros pastores decía, realmente somos salvos por la palabra, pero al mismo tiempo el pastor lo decía en otro concepto que uno mismo brincaría. La palabra no es la que te salva. Entonces yo decía, pero eso está como raro. Pero él explicaba bien, el pastor explicaba por qué la palabra, porque hay mucha gente con un pseudocristianismo, inclusive gente que te dice la palabra. Y tú vas a evangelizar a alguien y sales ese evangelizado tú. Yeah. Entonces tienen la palabra, pero simplemente como una retórica o como un conocimiento, más no como una aplicación. Claro, y en esa parte yo creo que vemos lo que se ha dicho ya antes de que hay conocimiento pero poca obediencia. Y de qué sirve tanto conocimiento si no vamos a vivir esa palabra. Por eso creo, hermanos, que nuestra posición como cristianos ante la palabra tiene que ser de alta responsabilidad, de no solamente oírlo, como hablando de lo de la madurez, los cristianos cauchos, ¿verdad? Caucho Díaz, van a la iglesia. Es algo que tal vez da un poco de gracia, pero hay que ir madurando poco a poco. O yo sé que en algún momento, padre, has escuchado, no, el pastor no me saludó, el pastor no me llamó. Y en realidad es la palabra la que nos confronta, la palabra la que nosotros permitimos que venga y haga en nosotros un cambio. Y esa palabra es la palabra de Dios. Entonces sí creo que hablando acerca de esto es muy importante tener eso en mente a cualquier cristiano. Y no estamos diciendo, porque yo creo, me atrevo a decir que aquí en Dover y allá en Cyprus no hay cristianos gatos. Eso es en otro lado del mundo. Eso no, acá eso no existe y tampoco cristianos raros. Pero sí hay unos conceptos raros por ahí que uno ve. Por ejemplo, es muy raro que pasen los años y las décadas y que un cristiano todavía luche con lo mismo. Si nuestro propósito es llevar a cabo los planes de Dios, parecernos más a Cristo, pero en vez de parecernos más a Él, nos parecemos más a qué sé yo, las personas a nuestro alrededor que están influenciando o a otros conceptos y escucha a uno cristianos raros, repito, no los cree, porque en su esencia más, en su manera más simplificada, el cristianismo es creer en Cristo y seguir sus enseñanzas, pero no, los cristianos raros, digamos, uno no es nada raro escuchar decir así soy yo, así era mi abuelo, así era mi abuela, así es mi mamá, así es mi cultura, pero no, hay que ir madurando y madurar no es estar de acuerdo con todo lo que dice el pastor, ni tampoco estar de acuerdo con todo lo que tus hermanos alrededor dicen, pero sí es parecerte más a Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que damos nosotros? Damos a Cristo y a este crucificado. Yo creo que eso va, pastor, en cuanto uno permita que el Señor vaya obrando en uno. Porque dice la palabra que comenzó en nosotros una obra, la perfeccionará, pero es que significa que es cuanto uno permita que el Señor obre. Y creo que ahí está el punto, porque a veces hay áreas de nuestra vida que no queremos ceder. A veces es más, a veces como creyentes, la palabra está llegando, está golpeando, y nosotros no estamos dispuestos a ceder, sabemos dónde es, sabemos cuál es el punto, lo que decía usted,
a veces hay círculos viciosos en relaciones, ¿cierto? Que a veces uno encuentra matrimonios y es que por años han tenido el mismo conflicto, 10 años, 15 años, el mismo conflicto. Y es porque no aprenden a decir, Claro. ok, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Porque, y a veces en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios, existe lo mismo. Sabemos en qué estamos fallando y a veces tratamos de tapar, pero no hacemos mejoras verdaderas. Claro, Entonces, mientras sí. yo creo que el cristiano no permita, va a ser como el pueblo de Israel. Yo hace unos días atrás, yo no recuerdo con quién conversábamos un momento de la palabra, y yo le decía, o sea, el trayecto de Egipto a la tierra prometida no era tan largo. Y si se alargó, era porque esa gente, esa generación no estuvo preparada. 40 Vieron, días, creo. vieron las maravillas de Dios, vieron el poder de Dios, o sea, como Dios lo estaba sacando con mano poderosa, y aún así ellos decían en el camino, hey, nosotros en Egipto teníamos cebolla, teníamos carne, Claro. teníamos, pero eran esclavos. Sí, así es. Entonces, a veces la gente está así. El proceso de a veces de que Dios nos quiere hacer pasar nos va a llevar a un estado de decir, ah, pero es que yo ahí tenía eso, es que yo... A veces el cristiano está Claro. dando vuelta. Ahora una pregunta, hermanos. ¿Qué creen qué creen que ha sido una situación difícil que como pastores les ha tocado vivir, pasar? ¿Y cómo la pudieron sobrellevar? Mm. Bueno, Bueno. estoy pensando, ¿no? No, bien. No, yo creo que se vienen bastantes ejemplos a la mente, pero precisamente hablando de eso, mano Abraham, con relación a las situaciones difíciles que van surgiendo, uno se da cuenta de que, vuelvo a ese punto de la madurez espiritual, muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces los cristianos que están más de cerca a Dios, que son espirituales, no extra mega super religiosos, sino que tienen una vida en el Señor genuina, cristiana, cristocéntrica, son los que menos problemas dan. Y eso vale la pena recalcarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces los que están con esa inmadurez espiritual son los que más problema dan. Y un ejemplo muy sencillo es uno que aprendí precisamente de mi padre cuando yo era muchacho, y él decía esto, mm, como para tratar de entenderlo de manera más clara. No que los niños o los bebés sean una molestia, pero sí requieren más atención, sí requieren más cuidado, sí requieren más tiempo. Y yo no sé si te acuerdas, padre, pero tú enseñabas de que no es normal de que un niño de 3 años, cuando tú dejes de verlo por unos 4 o 5 años, vuelvas a verlo y siga de 3 años, siga el mismo tamaño, siga con los mismos caprichos, con las mismas cosas. Seguro que si usted, mi hijo James Matthew, que tiene 7 años, va para 8 ahorita, ya casi, usted lo ve ahorita y se va unos 7, 8 años y deja de verlo y vuelve y lo ve igualito, pues usted va, en algún momento ya no va a decir, oh, that's so cute. Usted va a ir donde el papá y decir, mano James, necesitas llevarlo al doctor, algo pasa. Y en la vida del cristiano muchas veces eso es lo que pasa. Entonces, hablando de situaciones difíciles que surgen, muchas veces es el caso. Por falta de madurez, volvemos a ese término, porque hay cristianos raros, entonces se dejan llevar por sus emociones. Y somos seres emocionales, pero no estamos aquí para ser guiados por nuestras emociones, sino para ser guiados por el Espíritu Santo. Hay cristianos que se dejan llevar por, si llueve, no voy al culto, si nieva, no voy al culto. ¿Será que hoy alguien llamaba por ahí y decía, hoy hay que llevar la Biblia al culto, pastor? Y es entendible cuando la gente está empezando. Lo que no es normal es cuando ya ese cristiano lleva 5, 6, 7, 10 años, y en una ocasión nos lo decían, un bombillo cuando se enchufa no produce luz a los 3 meses, sino que automáticamente se prende y comienza a dar luz. Entonces sí pienso que con esa analogía que usaste, mano Abraham, del pueblo de Israel en el desierto, los problemas son menos y menos en la vida, no solamente ministerial, pero relacional, de un cristiano hacia con Dios y de Dios hacia con uno, van mermando a medida que uno se va acercando más al Señor. El Señor saca a Moisés de Egipto, pero dura otros 40 años sacando a Egipto de dentro de Moisés.
O sea que tuvo que pasar por un proceso. Muchos cristianos llegan, el Señor los saca del mundo, pero no dejan de que el Señor saque el mundo de dentro de ellos, sino que ya se conforman con una experiencia. Y pienso que eso es muy, muy, muy tenaz. Hay que dejarnos limpiar por el Señor, su palabra y guiar por el Espíritu Santo. No voy a dar ningún ejemplo específico, pero sí voy a decir de que eso cubre una cantidad de cosas. Lo último es esto, que sí pienso que es importante. Tenemos que renunciar a la impiedad. Eso es. Pastor, llevo 3 años viniendo a la iglesia. Yo paso, yo oro duro, yo alabo. Es más, comencé a ofrendar y a diezmar. Y Dios no me quita este problema. Todavía estoy pasando por esta situación. Pero la Biblia dice que debes de renunciar a la impiedad. O sea que hay cosas que nosotros tenemos que entregar para que el Señor también siga su obra en nosotros. Sí, de las cosas difíciles y nuevamente escuchando la analogía del hermano del desierto, del pueblo en el desierto, se cree que eran 40 días de travesía y eso se convierte en 40 años. Y también seamos conscientes de algo. La Biblia dice que de esa generación solamente entraron 2, que fue Josué y Caleb. Los demás todos murieron. O sea que la gente que entró fue gente nuevecita. Eso, perdón, eso nos enseña a nosotros de que el ser humano está lleno de errores y que gracias al Señor por la gracia, que el Señor nos perdona a nosotros. Y eso se da no solamente en los cristianos nuevos, en los cristianos a medio término, los cristianos viejos, aún entre los pastores se da. Yo siempre como que soy bien incisivo en el asunto de no compararnos, porque en la comparación viene la envidia. Entonces, yo no me puedo comparar si yo veo que el hermano es un excelente músico y yo también quiero la música y todo eso. Yo tengo que tener la humildad de dejarme enseñar. Así es. Y si el cristiano tiene la humildad de dejarse enseñar, así como uno tiene la humildad de sentarse a escuchar a su pastor, yo me sentaba por horas a aprenderle al hermano Eliseo, Sí. al hermano Jenner, al hermano Juan Carlos, a todos estos hombres de Dios, yo me siento y disfruto. Pero entonces si yo me comparo, ahí ya viene el problema. Porque eso me va a llevar a la envidia o a la inconformidad. Sí. Yo recuerdo que inclusive, lo voy a decir aquí, yo sé que esto lo van a ver muchos pastores y todo, pero es bueno decirlo. En una ocasión que corrí para supervisor dentro del pastorado, y bueno, un amigo, porque uno a veces piensa entre todos, y somos amigos y somos hermanos, que ese es otro punto diferente. No se puede de pronto perder algún nexo amigable, pero no se puede perder la hermandad. ¿Sí me entienden? No podemos perder la hermandad, porque entonces ahí ya caeríamos en ser, ¿cómo dijiste tú la palabra? Debemos de renunciar a la ¿qué? A la impiedad. ¿Y qué es impiedad? O sea, pío viene de justo. Claro, ungodliness. Impío es injusto. Pío es justo. Entonces, y yo recuerdo que gané por un voto esa elección. Eso hace muchos años de supervisor. Y alguien dijo atrás, estábamos solamente bastante, dijo, otros 2 años para aguantarlos al hermano. A Corrales. A Corrales, otros 2 años para aguantarlos a Corrales. Entonces, a mí eso pues me pegó duro, porque entre nosotros somos siervos, Claro, todos. claro. Y si eso se dice entre pastores, ¿qué no se puede decir en la congregación? Claro. Entonces yo sí pienso que es un proceso, mas sin embargo yo oro por el hermano y soy hasta bien amigo de él. Porque esa es otra de las cosas que tenemos que aprender, a perdonar. Amén. Nosotros no podemos pegarnos allí de una cosa, me hizo esto, y se convierte eso de pronto en una raíz de amargura. Entonces, madurar. Claro, sí, Para así no es. ser- Mis hermanos, siguiendo con el mismo de pronto tema, yo pensaba un poquito más adelante, yo decía, Moisés fue un gran líder que los israelitas hasta el día de hoy tienen como un estandarte, Claro. alguien muy importante.
El gran libertador. Entonces, dice. a lo que yo voy con esta pregunta es que después de estar Moisés, quien fue alguien, obviamente, que influyó mucho hasta el día de hoy para los israelitas, viene después un hombre, Josué, de pronto no tan conocido, y con una misión de en sus lomos repartir una tierra y tratar de... Aparte, Moisés acaba de morir. Entonces, ahora la pregunta lleva a ustedes. Muchas veces me imagino que el pueblo de Israel se acostumbró a la manera de ser de Moisés, de hablar, de enseñar, de dictar alguna orden al pueblo. Y a veces yo creo que los pastores, como son removidos, eso no se ve tanto en Chile porque el pastor que uno tiene es el pastor de toda la vida. Y probablemente cuando ese pastor se vaya, va a quedar el hijo y va a quedar... Y entonces no lo vemos tanto. Pero aquí ya, por ejemplo, hace unos días atrás ya se han hecho muchos movimientos de pastor. Entonces yo pensando en esta pregunta, yo decía, muchas veces creo que tiene que ocurrir. Yo creo que a ambos le ha pasado. Yo sé que primero tú estabas en Oregon. Antes de eso, ese fue el primer lugar, ¿verdad? Ok, entonces, me imagino que sales, llegas a un nuevo lugar donde ya había donde ya había un pastor. Entonces, me imagino que él de pronto enseñaba, hablaba diferente. Sí. ¿Cómo de repente entras tú y de pronto tú enseñas diferente, hablas diferente, guías a la iglesia de una manera diferente? ¿Cómo trabajas en eso? Claro, no, es una dinámica muy interesante porque los que han vivido eso saben de que no es fácil, pero es muy importante nosotros ser guiados por el Señor. Y hablando de eso, Manu, Abraham, es algo que, volviendo al tema de la inmadurez, uno nota que los que tienen esa inmadurez, que se sienten por cosas pequeñas, que más bien están buscando es como un motivo para enojarse con Dios o con la iglesia o el pastorado, la administración, e inclusive para dejar de asistir a los cultos o qué sé yo, uno se da cuenta de que muchos de ellos le dan más valor a la vasija que lo que tiene que estar adentro de la vasija. Nosotros somos jars of clay, somos vasijas de barro, dice la palabra. Entonces, tenemos el Evangelio, tenemos a Jesucristo, su Evangelio, tenemos la palabra profética más segura y uno comienza a darse cuenta verdaderamente quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos. Eso es bíblico. Y uno no, como pastor, uno guarda esa prudencia y uno dice, hey, tú eres oveja, tú no eres. No, pero el Señor le va dando a uno discernimiento y el mismo David se ponía en posición de oveja, siendo el pastor de ovejas, ¿no? Se ponía en posición de ovejas y hablaba de cómo el Señor lo dirigía, lo guiaba. Entonces, uno se da cuenta que el bullicio, las críticas, el comparar, como decía Pastor James Sr., se ve mucho en el pueblo que no tiene esa madurez. Y entonces siempre comienzan a comparar y siempre lo va a ver. Pero entonces, ¿cuál es nuestra reacción ante eso, siervos de Dios? Es nosotros estar convencidos de quién nos llamó. Estar seguros de que Dios fue quien nos llamó, Él nos estableció, Él nos puso en ese lugar para su gloria con un propósito específico. Yo cuando llegué, por ejemplo, al lugar donde, por la gracia del Señor, ahorita pastoreo, se me acercó un varón y me dijo, ese caballero me dijo, va a ser muy difícil que usted llene los zapatos del anciano saliente. Entonces, para los que saben, el Señor me ha dado la oportunidad de aprender de un anciano que el Señor me ha dado ahí la oportunidad de estar cerca de él y gloria a Dios por eso, porque considero que es una bendición. Entonces imagínense un comentario así, ya de por sí es un comentario inmaduro, pero que es real en el mundo en que vivimos. Y entonces eso yo puedo dejar que eso venga y como que me acabe y termino yo por allá en un fetal position en la esquina diciendo, no, pobre de mí, ¿qué voy a hacer si nunca voy a llenar esos zapatos? Y mi respuesta en ese momento, hay un término que se usa hoy por ahí a medida, que es rabia santa, ¿verdad? No sé qué tan cierto o tan teológico será, pero en vez de darme esa rabia santa, yo creo que el Señor fue quien puso palabras en mí y mi respuesta fue sencilla, es, no, hermano, yo no vengo a llenar zapatos, sino
que vengo a cumplir con el ministerio que Dios me ha dado. Entonces, yo creo que si el ministro, el siervo de Dios, sabe exactamente su identidad, no que eres el superpredicador, no que eres el gran líder, el gran pastor, o que ahora sí, como dicen los mexicanos, ahora sí mis chicharrones son los que van a sonar aquí. No, de que tú eres ¿qué? Un siervo. Si tú estás bien ubicado y tú estás convencido de que el que te llamó perfeccionará, cumplirá la obra, entonces uno tranquilo. Y siempre van a haber personas mayores y menores, personas mejores y que tal vez no tengan la experiencia que tú tienes, pero entonces uno sabe de que uno a quien sirve, uno ha sido llamado por este Rey poderoso y uno le sirve de corazón. Entonces sí, hay experiencias que uno vive y hoy les digo, hermanos, de corazón, nuestro hermano que está ahí en la congregación, ese anciano que Dios lo ha respaldado de una manera muy hermosa, se sienta y humildemente escucha la palabra. Y cuando yo tengo que sentarme a aprender, a escuchar, a oírlo, también lo hago y es algo de bendición. Pero hay que tener esa madurez para no dar comentarios así como oveja y también madurez espiritual como pastor para uno no dejarse afectar por esas cosas. O para dar una mala respuesta. Sí, claro, claro. A ver, como dicen por ahí, pelo el cobre. No, usted tranquilo que usted sabe quién lo llamó. Yo pienso a esto muy, perdón, muy sencillo. El Señor le dijo a Josué, no te vayas ni a diestra ni a siniestra. O sea, mantente en el centro. El resultado de un pastor está inclusive en el proceso de pastorear, pero más aún cuando él se vaya. Es el trabajo que quedó. Y no solamente para el pastor, para la música. El Señor nos guarde al hermano Abraham, que gracias al Señor es un profesional para la música. Pero el día que Abraham no esté, entonces allí se va a ver el trabajo que Abraham hizo. Dejó un legado. Por eso es tan importante nosotros saber de que recibimos un legado, de que por lo menos en estos días estamos en reunión de junta directiva con los ancianos, con nuestros directivos, y uno de ellos me decía, James, nosotros ahora somos los viejos. Cuando entramos ahora 37 o 38 años a esta corporación, ya veníamos siendo cristianos, pero nos fuimos agrupando, estábamos jóvenes, 30 años, 28 años. Ahora ya tenemos, yo en el caso mío, yo ya tengo 67 años. Entonces, ahora yo ya soy el viejo. Pero entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que va a quedar? El trabajo que se haya realizado para pasarle a otro el legado. Sí. Y ese que recibe el legado tiene el compromiso de volver otra vez a llegar a la estatura. No para llenar unos zapatos, sino para cumplir el ministerio que el Señor lo ha llamado. Sí, amén. Y lo mismo tú. Estás trabajando, estás sirviendo al Señor, estás dirigiendo la alabanza a un modo de que mucha gente recibe al Señor por medio de un canto. Sí, amén, amén. Y yo creo que a eso es importante añadirle de que una vez se hizo la pregunta, ¿qué es preferible? ¿Que lloren cuando te vayas o que celebren cuando te vayas? Y no voy a dar la respuesta, voy a dejar ahí nomás la pregunta en el aire para que uno piense en eso, pero da tristeza en ocasiones cuando es una salida y tal vez queda un sabor agrio por ahí. No, ahorita, hoy es el día que hay que servirle al Señor con todo, una entrega total. Y la palabra que usaste, Padre, de legado, yo creo que eso es muy importante. Entonces sí, el tema es cristianos raros, ¿no? Volvemos al cristianos raros. Sí. Y esos cristianos, no estamos hablando nomás de ovejas, pastores, líderes, todo eso, que se ve esa rareza en all platforms, I think. Sí. Mi pastor, quisiera terminar con una pregunta. Yo veo lo que está pasando el día de hoy. Yo creo que estamos viviendo tiempos claramente finales. Se ve un desenfreno, mucho descontento de las personas en todo ámbito. Y tristemente hasta el día de hoy vemos de pronto también por la facilidad que hay de ver noticias de redes sociales o de que una gente tenga una cámara y pueda grabar situaciones del desconforme que hasta existe en la iglesia, que está ocurriendo.
mucha gente que avergüenza el Evangelio o lo que representa. Al final nos juntan a todos en el mismo. Entonces, ¿cuál sería de pronto el consejo sencillo y rápido que podría ustedes como pastores dar a la iglesia en general? ¿Cuál podría ser el consejo que en el tiempo que estamos viviendo la iglesia debiera tomar? Sí. Yo, perdón, hermano James, yo quería decir rápidamente el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén. O sea, la venida del Señor está cerca. Y cada uno de nosotros debemos de luchar por nuestra salvación, por mantenernos firmes, fieles a Dios. Porque como hay un dicho popular en el mundo, a la hora a la hora de la quema es que se ve qué es lo que va a quedar realmente de pie. Nosotros, en estos días ustedes cantaron que caiga fuego, que me queme fuego, y yo dije alguna expresión, porque es muy lindo, ¿no? El fuego del Espíritu Santo te purifica y todo. Una persona que no está bien y todo que le caiga fuego, eso está, se puede quemar de verdad. No, permanecer Amén. fiel. Eso Permanecer es fiel. lo que yo opino. Sí, amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tú usaste una palabra que fue la palabra de evangélicos. Evangelio. Bueno, digo, y tal vez la usaste, tal vez la tenía en mente, pero nos han puesto todos en un mismo grupo, El dijiste. pseudo cristianismo, ¿no? Sí, y en ese grupo que a todos nos han puesto ahí como en eso es como un salpicón o no sé qué, cómo explicarlo. Nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Y el mundo en que vivimos ahorita, que está tan difícil, está hasta de moda ser evangélico. O sea, usted escucha de personas que maldicen en sus canciones, hacen de todo, hacen y deshacen y luego reciben premios y le dan gracias a Papá Dios. Y dicen pues que está de moda ser evangélico, pero el Señor mira a sus discípulos y Él dice, vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Y les dejo un último mandamiento. ¿Y cuál es? De que se amen los unos a los otros. O sea, nosotros debemos de parecernos más al Señor. ¿Cómo vivimos en medio? Navegamos en medio de un mundo de pseudoevangelio, de tanto mundo evangélico artificial o superficial, la palabra, perdón. Pues yo creo que debemos de profundizar en Cristo. Una vez cuando fui a salir al ministerio, mi padre me dijo esto, me dijo, cuando no sepas de qué hablar, predica a Cristo. Y no necesitamos tanto glamour, tantas cosas, predicar a Jesucristo, a este que prometió venir, vino, prometió morir, murió, prometió ascender, ascendió y prometió volver y está pronto a volver. Así que retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En cuanto a nosotros luchar por nuestra salvación, la salvación está dada y debemos de mantenernos, guardarnos en santidad para el Señor, apartados para Él. Yo creo que de esa manera vamos a oler al Señor. Alguien dijo que a Daniel no se lo comieron en el foso de los leones porque no olía a carne. Qué bueno sería que nosotros no olamos a carne, sino que olamos a Cristo. Amén. Qué bonito. Bueno, muchas gracias el día de hoy por estar con nosotros, por querer compartir esto que ha sido algo muy natural, pero creo que es muy necesario. Gracias porque verdaderamente estamos viendo que sí, son días finales y debemos permanecernos fieles, debemos permanecer creyendo esta promesa hermosa. Y que termino con algo que yo he aprendido de mi pastor James, que uno siempre, a veces como crecido en la iglesia, uno siempre pensó el concepto de decir que el avivamiento iba a ocurrir en algún momento, que antes de la venida del Señor iba a ocurrir. Pero yo aprendí de mi pastor que si estamos en la iglesia, se está predicando la palabra, la gente está aceptando el evangelio, se están bautizando, estamos viendo gente sellada por el Espíritu Santo, eso significa que eso es una iglesia en avivamiento. Amén. No esperemos otra Amén. cosa, eso es el avivamiento de Dios. Cuando almas siguen aceptando el evangelio, hace pocos días se bautizaron personas y después de eso la iglesia quedó en fiesta. Eso es un avivamiento. Entonces Sí. estamos viviendo Amén.
Esforcémonos entonces, hermanos, por no ser cristianos raros, sino de ser cristianos fieles. Y bueno, gracias a todos por estar en este nuevo episodio. Estamos felices de haber tenido a nuestros pastores aquí. Es una bendición, de verdad. Y bueno, gracias a todos los que nos están viendo, nos comparten, nos hacen llegar sus mensajes de que están viéndonos de distintas partes. Gracias a todos, de verdad. Gracias al equipo que siempre está acompañándonos. Y este es un episodio más de Conexión Vida. Dios me los bendiga. Amén.